La Biblia fue el primer libro impreso gracias a la invención de la imprenta moderna por Gutenberg. A lo largo de los años y de los siglos, la Biblia ha sido leída por miles y miles de personas en todo el mundo. Podríamos decir inclusive que cada religión tiene su libro sagrado, pero particularmente la Biblia es un libro que, si bien los católicos, los creyentes sabemos que es fundamental, no muchas veces sabemos cosas ciertas acerca de este libro, ¿no? Hemos visto seguramente muchas películas también sobre la Biblia, sobre personajes de la Biblia que son relatados allí. Por eso, en esta noche, en Cuestión de Fe, queremos acercarnos con algunas preguntas y algunas respuestas a conocer un poco más sobre la Biblia, que es de alguna manera también el alma, lo fundamental para nuestra religión. Por eso, esta noche vamos a abordar qué es la Biblia, quién la escribió, dónde se escribió, cómo se divide la Biblia y tantas otras preguntas que también seguramente ustedes se hacen. Bienvenidos a Cuestión de Fe. La Biblia no solo es un libro histórico, en el sentido en que a lo largo de muchos siglos ha sido leído, consultado y fuente de inspiración de gran parte de la humanidad, sino que también es un libro muy actual. Cuando buscamos en Google la palabra Biblia, aparece en castellano en más de 16 millones de referencias y en inglés más de 75 millones de veces. Hay actualmente en YouTube más de 1.350.000 videos en castellano y en inglés más de 5.800.000 videos. A nadie le alcanzaría la vida para leer o ver todo lo que se ha escrito y filmado. La Biblia ha sido fuente de inspiración en todos los tiempos. Sus personajes han llenado páginas, la pintura ha inmortalizado tantas escenas y sus historias han sido narradas por el cine de diferentes maneras. Se han hecho documentales, recreaciones, preguntas y respuestas, a veces buscando plantear más un misterio que dar claridad. Hay monumentos a la Biblia, está en las iglesias, la venden en la mayoría de las librerías. Muchos tenemos una Biblia en casa. Alguien la regaló o la compró. Tal vez quedó con poco uso, la han usado otros, a veces parece un misterio. Pero, ¿qué sabemos de la Biblia? ¿Por qué se llama así? ¿De qué habla? ¿Por qué es tan importante para la fe? ¿Qué significa que sea palabra de Dios? En Cuestión de Fe, hoy queremos plantearnos estas preguntas para buscar algunas respuestas, para que la Biblia nos ayude en nuestra fe.
Hemos visto cómo la Biblia está difundida en todo el mundo, podemos acceder a ella a través de internet de muchas maneras y realmente en esta noche queremos acercarnos más un poco para conocer acerca de qué es la Biblia, ¿no? Seguramente un libro que muchos tal vez en nuestra casa tenemos o alguna vez nos han regalado y tal vez inclusive algunas veces está en nuestra casa, tal vez en una biblioteca, ¿no? Por eso en esta noche hemos invitado para compartir con nosotros y para iluminarnos y poder hacerle algunas preguntas al padre Marcelo Carraza, que es licenciado en Biblia, sacerdote de la diócesis de Gualeguaychú e integra también la Comisión de Pastoral Bíblica a nivel nacional. Padre Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, en primer lugar, veíamos también en la introducción que en realidad la Biblia, si bien es algo de nuestra fe, pero muchas de las religiones, las grandes religiones, sobre todo las monoteístas, también tienen otros libros sagrados, ¿no? Exacto. Las tres grandes religiones monoteístas normalmente se las intitula las religiones del libro. Más allá de eso, nosotros sostenemos que por lo menos los católicos tenemos el libro sagrado, pero no dependemos del libro exactamente, sino que Dios se vale de la palabra de Dios para hablarnos a través del libro, digamos, ¿no? Hay otras religiones, aparte de las religiones monoteístas, que serían ¿cuál? ¿El judaísmo? El judaísmo y los musulmanes, claro, el islamismo, digamos. Y el cristianismo. Y el cristianismo, exacto. ¿Y otras religiones también tienen libros sagrados? Hay algunas otras religiones que tienen, sobre todo de raíces hindúes, que por allí aparece el zoroastrianismo y algunas otras más. Hay algunas otras más bien de corte animista, que se le llama, que por ahí encontramos en África o algo por el estilo. Esas no tienen normalmente algún escrito o algún libro escrito, ¿no? Pero sí hay algunas otras religiones. Uh-huh. Y en general, ¿cuál es el valor que se le da en las religiones al libro concretamente o al libro sagrado? Bueno, por lo menos lo que yo conozco más bien son en las tres más grandes, digamos, algunos aspectos, ¿no? En el islamismo, digamos, lo que normalmente nosotros conocemos como musulmanes, normalmente es donde tiene un peso muy fuerte, porque normalmente hay una lectura que se llama literalista, o decir, con algún aspecto fundamentalista, es decir, lo que está escrito, así se lee, así se piensa, así se cree en ese libro, ¿no? El judaísmo, depende también la orientación que tenga, y el cristianismo ya se mira de no manera tan fundamentalista, ¿no? O sea, ya hay una interpretación del texto, porque sabemos que el texto también fue escrito hace mucho tiempo, digamos, entonces hay que mirar, leer, trayendo también al hoy lo que Dios nos pueda llegar a decir, ¿no? Pero, por supuesto, todos sostenemos que palabra de Dios y por supuesto le damos la reverencia y el respeto que corresponde, ¿no? Por esto mismo al libro o este tipo de libros se lo llama sagrado. Sagrado, exacto. Normalmente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar de que se habla, una imagen muy interesante es los libros que manchan, no en el sentido negativo de la palabra manchar, sino en el sentido positivo, ¿no? Que dejan una marca, que dejan una huella. Son los libros que nos permiten descubrir, bueno, que Dios nos está hablando. Estos libros sagrados son sagrados porque la palabra sagrado significa separar para Dios. Entonces son los libros de los que Dios se vale para hablarnos a todos nosotros, digamos, ¿no? Entonces, por esta razón son sagrados, digamos, ¿no? Y porque están inspirados. Claro. ¿Hay una coincidencia, algún tipo de coincidencia entre los principales libros sagrados, el Corán, el libro de los judíos sería la Torá, ¿no? Exacto. Nosotros compartimos con el pueblo judío el libro. Nosotros llamamos Antiguo Testamento, lógicamente ellos no le llaman Antiguo Testamento porque no tienen un nuevo. Ellos en realidad le llaman Tanakh, o Tanaj sería, a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, por la división que sería entre ley, profetas y demás escritos. Lo que pasa es que en hebreo sería, uno empieza con la T, Torah, Nevi'im, que serían los profetas, Ketuvim, que serían los demás escritos. Entonces, con eso se forma la palabra Tanaj. Así se llamaría la Biblia hebrea. Por ejemplo, esto. Esta es una Biblia
que pasa es que como es desde los católicos tiene el nombre de Biblia hebraica. Ajá. Pero en realidad los judíos dirían la Tanaj. Esta Biblia está escrita en hebreo. En hebreo. ¿Y es la Biblia que utilizan ellos? Normalmente esta es una versión, sería una edición católica. Uh-huh. Pero sí, en sus en los escritos son los que utilizan ellos, ¿no? Claro. Compartimos, digamos, en ese aspecto. Uh-huh. Por supuesto, nosotros tenemos algunos libros más Uh-huh. que ellos no tienen. Por Porque ejemplo, la lista es así, digamos, de la Biblia, de la Tanaj o de la Biblia hebrea, había 2 versiones. O mejor dicho, había 4, pero hay 2 más importantes que son en hebreo, su original en hebreo, y la otra que es su original en griego, que fue hecho por unas colonias judías muy grandes que existían en lo que hoy sería Egipto. Entonces, en esas colonias se tradujo la Biblia al griego, que era, podríamos decir, el gran idioma de aquella época, ¿no? Entonces... el idioma común, el vulgar. El idioma digamos, común, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la Biblia, una lista de libros, había entre el pueblo judío que estaba en Palestina, en la zona de hoy, donde hoy está Israel, donde vivió Jesús, y había 200, 300 años antes de Jesús, otra lista de libros en esta versión griega que tenía unos libros más. Como los primeros cristianos hablaban en griego, lógicamente leyeron de esa Biblia en griego. Claro, claro. Y por esa razón tenemos esos libros más. ¿Y con el Corán, por ejemplo, hay alguna similitud? El Corán, ¿Alguna coincidencia? sí, en realidad no te podría decir si Mahoma era cristiano en algún momento o no, pero lógicamente él toma desde el Corán algunos aspectos que tienen que ver con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Bien. Por supuesto, nuestros hermanos musulmanes, ellos creen que todo esto fue dictado al oído a Mahoma, o sea que en ese aspecto se diría que como que Dios puso una inspiración en común, digamos, ¿no? Este es un aspecto interesante que le proponemos a la audiencia poder compartirlo en el siguiente bloque, después de la pausa comercial, ver precisamente quién es el autor de la Biblia, ¿no? O cómo se fue escribiendo la Biblia, o quién escribió la Biblia. Nosotros tenemos aquí sobre la mesa distintos tipos de Biblia también, para ver después en qué se diferencia una Biblia de la otra, si tenemos diferencias también con otras confesiones cristianas, ¿no es cierto? Todas estas preguntas que seguramente muchas veces ustedes también se han realizado, cómo identificar si una Biblia es católica o no es católica, por ejemplo, y si se puede leer una Biblia también que no pertenezca a la religión católica, que no esté aprobada por la fe católica. Vamos a continuar en Cuestión de Fe después de esta pausa comercial, también haciéndonos estas preguntas sobre la Biblia. Estamos en Cuestión de Fe, en este programa hablando sobre la Biblia. Y nos está acompañando el padre Marcelo Carraza, que es sacerdote, es licenciado en Biblia, y precisamente queremos preguntarle a él también sobre las cuestiones más esenciales, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué significa la palabra Biblia? ¿Por qué se llama Biblia, este libro sagrado que tenemos los cristianos? La palabra Biblia en realidad es un plural neutro, que significarían los libros. Algunos sostienen que podría decirse también como una biblioteca, ¿no? Pues al ser tantos libros sería como una pequeña biblioteca hecha, podríamos decir, dentro del formato de un libro. Recordemos que en la antigüedad existían rollos y códices, no tenemos los libros que nosotros hoy podemos tener, ¿no? Claro. Sino eran rollos o se hilaban unos códices que serían como una especie de hojas.
de hojas de pergamino, o sea, el cuero de algunos animales, y con eso se armaba como una especie de libro. Claro. Y entonces, si son varios libros, no es un solo libro, ¿cuántos libros son los que integran la Biblia? Bueno, allí tenemos, en el Antiguo Testamento, tenemos unos 46 y después 27 en el Nuevo Testamento, digamos. ¿En qué se basa la diferencia o la división Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Bueno, la división está sobre todo en el acontecimiento Cristo, digamos, el acontecimiento de Jesús, el Hijo de Dios que se hace carne, y entonces a partir de lo que está expresado, digamos, de la vida de Jesús y de lo que Él hizo, allí es como el corte, podríamos decir, ¿no? De hecho, en cuestión de tiempo, de épocas, no hay tanta diferencia. El último libro del Antiguo Testamento, aunque hay algunas discusiones sobre la fecha, sería del 50 antes de Cristo, y tal vez el escrito del Nuevo Testamento más antiguo sería más o menos del 40 y pico, las cartas de Pablo, que son las primeras justamente. Claro. ¿Y el último de los libros, en qué año fue escrito? ¿Del Nuevo Testamento? Sí. Se supone y se sostiene que sería la segunda carta de Pedro, más o menos alrededor del 125 después de Cristo. Entonces, ¿podríamos decir que Jesús leyó la Biblia, o por lo menos el Antiguo Testamento? Jesús ha leído el Antiguo Testamento, sobre todo podríamos decir lo que se llama normalmente la Torá, que para tener una referencia sería la ley, nuestro Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia normalmente eran los más leídos, pero también por lo que vemos que Jesús cita, también ha leído bastante los profetas. ¿Todos los libros hablan de lo mismo o cómo se dividen los distintos libros de la Biblia? Bueno, se hacen dos divisiones, digamos. La división que hoy decíamos propiamente de la Biblia hebrea, donde está la ley, que sería el centro y lo más fuerte, esos 5 primeros libros. Después los profetas, y por último demás escritos que hablan de cuestiones bastante diversas, ¿no? Los católicos a veces usamos una división distinta, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, porque lo miramos a partir de un poco los géneros literarios, ¿no? Aparece sí el Pentateuco, respetando la importancia que tiene, pero después podemos poner libros proféticos, libros históricos, libros poéticos y libros sapienciales. No hay... podríamos decir que no está tan rígida la división. O sea que hay libros que los históricos relatan acontecimientos que efectivamente ocurrieron. Sí. Por supuesto, nosotros tenemos que entender la idea de historia que había en la antigüedad, que es muy distinta a la idea que tenemos hoy. Para nosotros hoy algo histórico es algo que está relatado al mínimo detalle, de lo contrario se le estaría tergiversando el hecho. Pero en la antigüedad la historia era se relataba aquello que servía para una enseñanza actual. Es decir, yo recordaba algo antiguo para que los que me estuvieran escuchando hoy les pudiera servir en su vida. Entonces no importaban tanto los detalles. De hecho hay una anécdota de que un contemporáneo de Heródoto, que sería nuestro padre de la historia, así un griego, de la historia como la entendemos hoy, decía que Heródoto perdía el tiempo contando cosas inútiles. Claro, porque era muy detallista. Muy detallista, claro. Todos los detalles que no. Te propongo que veamos un video donde muestra cuáles son todos los libros de la Biblia, y de esta manera entonces, al mencionarlo también podamos saber cuáles son todos estos libros que tenemos en la Biblia. Por Dios y es útil para enseñar. Toda
un nuevo corazón y a infundirles un espíritu nuevo. Les quitaré su corazón de piedra e infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandamientos. Y la palabra estaba junto a Dios. Lo que hemos visto y oído anunciamos, pues la palabra era Dios. En verdad lo cantamos para tu alegría completa. Conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida, vívela desde tu corazón, vívela, conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida, vívela desde tu Veíamos esta lista de libros, Padre Marcelo, muchos que contienen nombres, ¿no es cierto? ¿Ellos son los autores de estos libros? O sea, ¿quién escribió la Biblia en realidad? Bueno, aquí tenemos que hacer una distinción entre autores, digamos, ¿no? Por un lado tenemos lo que normalmente se llama escritores santos, que serían propiamente los autores de cada uno de los libros, autores humanos, por decirlo, ¿no? Por un lado. También está el autor divino, digamos, el Espíritu Santo, el que inspira a cada uno de estos hombres a escribir estos libros sagrados, digamos, ¿no? Entonces, un autor es Dios a través de su espíritu, pero que respeta la voluntad, el estilo, el conocimiento de los autores humanos. Nosotros no creemos que hay un dictado al oído y que el autor humano simplemente escribió lo que se le dictaba, sino que hay una inspiración que le permite a una persona mirar, ver, descubrir cómo Dios obra y actúa, y de esa manera lo pone por escrito con los conocimientos, la forma de escribir que él tenía. Encontramos algunos nombres, sobre todo en el tema de los profetas, o por ahí algunos libros históricos, pero no necesariamente el nombre que aparece es el nombre de quien lo escribió. A veces relata, por ejemplo, lo que dijo tal profeta, pero eso es otro, o algún discípulo o otra persona el que escribe aquello que dijo el profeta, ¿no? O por ejemplo, qué sé yo, las historias, ponele de Samuel o de algún otro personaje como Josué, en realidad son escritores posteriores los que relatan los hechos. Claro, y se atribuyen a ese nombre. Se atribuyen a ese nombre, ¿no? En la antigüedad, Sí. En la antigüedad también tiene una gran distinción con nosotros en cuanto que no había problemas de poner el nombre de otra persona como autor de un determinado libro, porque si uno se reconocía discípulo o seguidor de esa persona, le correspondía más bien al maestro llevar el nombre y no a quien lo escribía, digamos. Claro, te iba a preguntar por eso el tema de las cartas de San Pablo, que hoy en día se saben que muchas cartas de San Pablo no fueron escritas por Pablo. Por Pablo, exactamente. O por lo menos si algo fue escrito por él, después hubo una redacción posterior de algún discípulo, de alguna escuela que le seguía, digamos, ¿no? Entonces, en este aspecto, para nosotros nos parece como medio complejo entenderlo desde nuestro derecho de autor y todas las demás cosas que tenemos modernamente, pero en la antigüedad tranquilamente la pseudonimia, que así es como se llama, tranquilamente se usaba
todos entendían claramente. Ahora, por el hecho de haber sido escrito entonces por hombres en su cultura, en su lenguaje, ¿eso quiere decir que la Biblia puede tener errores o puede contener cosas que no son ciertas? No, la Biblia habla verdades necesarias para nuestra salvación. Ajá. En el estilo, en el género literario que se utilice, lógicamente habrá cosas que no coincidan con los conocimientos científicos que podemos tener hoy, modernamente. Lógicamente, la Biblia no nos quiere expresar, por ejemplo, podríamos decir, cómo está articulado el hombre. Usa una imagen, que es el hombre creado de barro, para decirnos que Dios lo ha creado. Eso no quiere decir que el hombre haya sido hecho de barro. Exacto, no es que Dios estaba jugando un día con barro y armó una figura humana, y, o sea, dijo, lo soplo y aparece un hombre. Pero no por eso tampoco está mintiendo. Está usando una imagen que posiblemente ayudara también en aquel momento, en aquella época, a entender que Dios es el que creó. Bien, esto lo podríamos abordar inclusive más ampliamente en otro programa, todo el tema de cómo leer la Biblia, ¿no es cierto? Y cómo interpretar la Biblia, ¿no? Exacto. Ahora, precisamente, entonces, todo lo que nos dice la Biblia para nuestra salvación, nosotros tenemos que creerlo. Exacto. Allí está escrito lo necesario para nuestra salvación. Tampoco dice que no haya algún escrito distinto que pueda llegar a tener algo que sea válido para nuestra salvación. Bien. No lo dice. Claro. Dice, con esto es lo necesario, si uno lo cree, para poder tener lo necesario para la salvación. Este tema entonces podemos abordarlo en el siguiente bloque, que es precisamente esto, si existen otros escritos, ¿no? Muchas veces se ha planteado que existen otros evangelios, ¿no es cierto? Inclusive hay alguna película que precisamente ha puesto sobre el tapete esta cuestión de otros escritos que inclusive podrían estar ocultos. Así que en el siguiente bloque vamos a precisamente abordar este tema aquí en Cuestión de Fe, hablando esta noche sobre precisamente la Biblia, acercándonos con preguntas y respuestas a algunas de las cuestiones fundamentales de este libro tan importante para los cristianos. Estamos en Cuestión de Fe hablando sobre la Biblia y hace algunos años se conoció una película que se llama Estigma y que plantea cuestiones precisamente en relación con algún mensaje o algún otro libro dentro de la Biblia, mejor dicho que no está dentro de la Biblia, ¿no? Sino que fue ocultado, que de alguna manera no se conoció o que hay intenciones inclusive de que no sea conocido. Vamos a ver un fragmento precisamente de esta película donde hace referencia a esto, a este supuesto evangelio de Jesucristo, que después se va a conocer más como el Evangelio de Tomás y que plantea como un mensaje distinto a lo que conocemos en la Biblia. ¿Andrew Kiernan? Yo soy Kiernan. Quiero ver a Alameda. No conozco a ningún Alameda. Delmónico me envió esta copia del documento. La chica escribió eso. Yo la vi hacerlo. ¿Qué es? Tal vez sea el vestigio cristiano más significativo que se haya encontrado. ¿Por qué? Es un evangelio en arameo del primer siglo descubierto cerca de las cuevas de los manuscritos del Mar Muerto, fuera de Jerusalén. Alameda y yo concluimos que es un evangelio de Jesucristo, con sus propias palabras en arameo. Pero hay unas facciones en el Vaticano que creen que este documento podría destruir la autoridad de la Iglesia moderna. ¿Cómo? Fueron las palabras de Jesús a sus discípulos en la noche de la última cena, sus mandamientos y cómo continuar con su Iglesia después de su muerte. ¿Y por qué sería eso tan amenazante? Cuando dimos nuestras conclusiones a la Comisión de Evangelios,
Hausmann nos ordenó detener nuestro trabajo. Almeida se rehusó, robó el documento y desapareció. Hausmann nos excomulgó en nuestra ausencia. ¿No tiene idea de dónde está? No quiere que lo atrapen hasta terminar la traducción. Le enseñaré. Ese es Delmónico, yo y Almeida. Todos juntos traducíamos el Nuevo Evangelio. A este hombre lo vi hace 3 semanas, en Brasil. Sí. Está muerto. ¿Cómo lo sabe? Porque lo vi en su ataúd en una iglesia en Belo Quinto. Lo siento. Entonces se acabó. Se fue para siempre. ¿Por qué detuvieron su trabajo? ¿Qué era tan amenazante sobre este evangelio? Mire a su alrededor, padre. ¿Qué ve? ¿Una iglesia? Es un edificio. La verdadera iglesia de Cristo es mucho más. No edificios hechos de piedra y madera. Amo a Jesús. No necesito una institución entre Él y yo, ¿entiende? Solo Dios y el hombre. Sin sacerdotes, sin iglesias. Las primeras palabras del Evangelio de Jesús son: el reino de Dios está dentro de ti. Y todo alrededor tuyo, no en edificios de piedra o madera. Divide un pedazo de madera y ahí estoy. Alza una piedra Y me encontrarás. Sí, hermano. ¿Por qué usa guantes el padre Almeida? Almeida era un hombre atormentado, un hombre santo, un hombre santo. Usaba guantes para cubrir las marcas del estigma. Ella está estigmatizada. Es por eso. Ella solo es su mensajera. Hausmann nunca dejará que se conozca este evangelio. Le vamos a preguntar al padre Marcelo Carrasa precisamente sobre este fragmento de la película que hemos visto, si existen otros libros que no estén contenidos dentro de los evangelios o dentro de la Biblia, o que pueden llegar a existir otros que nos cuenten una historia distinta sobre Jesús o sobre el mensaje de la Biblia. Existen libros, sobre todo teniendo en cuenta de que la Biblia se termina de escribir más o menos, podríamos decir, en 1200 años de extensión. O sea, en todo ese tiempo, lógicamente, ha habido otros escritos. En el Antiguo Testamento, lo que sería la época del Antiguo Testamento, hay otros libros que se fueron escribiendo, sobre todo, se les llama más bien apocalípticos, con ideas bastante fantasiosas, de algunas, podríamos llamar sectas, en el sentido de facciones, de partes del judaísmo, que fueron escribiendo algunos libros que casi nunca estuvieron en condiciones de, podríamos decir, de entrar dentro de la lista de los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es algo distinto, porque en realidad lo que aparecen son textos semejantes en su formato y en su nombre a los textos que están en el Nuevo Testamento. Es decir, aparecen evangelios, aparecen cartas, aparecen apocalipsis, algunos hechos también. Estos son los evangelios apócrifos que se llaman. Exacto. Normalmente se llama evangelio apócrifo, pero a veces hay apocalipsis, hay hechos, etcétera, etcétera. Normalmente estos textos, también la gran mayoría fantasiosos, son bastante tardíos. Muchos están relacionados a, podríamos decir, grupos que tenían una filosofía, la filosofía gnóstica, que tendríamos que decir muchas cosas, pero para decirlo de una manera muy sencilla, ellos hablaban de que lo espiritual y lo que podríamos llamar hoy psíquico, era lo importante, y lo material y corporal era una degradación para los hombres, ¿no? Entonces, esta gente que tomó parte del cristianismo, de hecho algunos sostienen que se había unido un poquito a la comunidad que escribe el Evangelio de Juan, se terminan separando, porque lógicamente el mensaje del cristianismo no es que el cuerpo es malo ni nada por el estilo, y entonces empieza a escribir libros, donde ahí aparecen distintos evangelios, por ejemplo. Uno de estos es el Evangelio de Tomás. Para
decir a ciencia cierta, el Evangelio de Tomás es el que más se parece y se asemeja a los evangelios sinópticos que tenemos en la Biblia nuestra. Claro, porque este evangelio, según la película, lo que plantearía es que, digamos, la iglesia sería como una especie de invento, porque lo importante del evangelio o del mensaje de Jesús es la relación interior, dice, de Dios con las personas, ¿no? Como que nada debería exteriormente limitar eso. Sí, es un mensaje también sacado de contexto. Digamos, la película saca de contexto el mensaje, ¿no? Pero también, si vos lees el Evangelio de Juan y solamente lees ahora hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, podés llegar a decir una cosa así. Entonces, sacado de contexto, uno puede hacerle decir cualquier cosa a la cuestión, ¿no? Ahora, ¿estos evangelios apócrifos están ocultos? ¿Han estado ocultos? A ver, por empezar, por ejemplo, para ir al caso del Evangelio de Tomás, es un evangelio que se descubrió en el siglo XX. ¿Por qué? Porque todas estas secciones o grupos fueron desapareciendo, por lo tanto no hubo quien cuidó y guardó esos libros como lo guardó, por ejemplo, la Iglesia a los libros de la Biblia. Entonces fueron desapareciendo. Por ahí con los descubrimientos arqueológicos se fueron encontrando. En la zona de lo que hoy es Egipto se encontró un yacimiento arqueológico que se llama Nag Hammadi, donde se encontró, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. O sea, que recién allí aparece esto. No lo descubre la Iglesia, o sea que no puede tenerlo oculto porque lo descubre gente arqueólogos. Y por otro lado, si vos vas a cualquier librería, digamos que venda libros religiosos de cierta importancia científica, tranquilamente podés tener un librito que son evangelios apócrifos. No están ocultos entonces. No, para nada. Claro. Ahora, ¿por qué y en qué momento se dijo estos evangelios o estos textos forman parte de la Biblia y estos otros evangelios o estos otros textos no forman parte de lo que diríamos es el conjunto de los libros de la Biblia, el conjunto oficial, ¿no? Para eso tenemos que entender un término técnico, si se quiere, que es el término canon. La palabra canon en realidad significaba una regla, algo para medir. Pero también significaba una lista. Y como se une más o menos la idea de lista y de regla, se habla también de una regla de vida o una regla de fe. Es decir, en algún momento, primero todo el judaísmo hace un canon, una lista de libros que serían los que el judaísmo dice, estos libros son los que representan nuestra fe. Eso es lo que nosotros creemos. Lo hizo la iglesia judía, por decirlo de una manera, y lo hace también la iglesia cristiana. Más o menos, podríamos decir, las primeras veces que aparece dentro de los documentos la lista, sin definirla así completamente, decir, bueno, totalmente quedan afuera los otros, siglo IV, V después de Jesús. Esa lista lo que significa es esto, es decir, estos libros contienen lo necesario para nuestra fe y nuestra salvación, nos representan en nuestra fe y en nuestra salvación, y a través de ellos Dios nos habla. No dice, como decíamos anteriormente, que no haya la posibilidad de que en otro libro haya algún aspecto que tenga que ver con nuestra fe. Claro. Ahora, por ejemplo, los evangelios apócrifos, así como decíamos que en la Biblia encontramos la palabra de Dios, en los apócrifos u otro tipo de textos, ¿se los puede tomar también como palabra de Dios? No, normalmente no representa nuestra fe, muchas cosas son fantasiosas. Un ejemplo, Jesús de niño hacía pajaritos de barro y los soplaba y salían volando. Lógicamente fantasioso. O para ir ensayando, por ahí se enojó con algún amigo que le hizo no sé qué cosa, lo mató y lo volvió a resucitar, digamos, o sea, cosas que lógicamente no serían fantasiosas, digamos, ¿no? La mayoría tienen esta realidad. Por eso te decía, en ese aspecto el Evangelio de Tomás no es tan fantasioso, pero lógicamente tiene detrás toda esta idea gnóstica de que es malo lo corporal, lo material. Si recordás, también salió en no sé qué otra película el famoso Evangelio de Judas, también gnóstico.
alrededor del año 200 se escriben estos libros, 250 después de Cristo, y por ejemplo en esa también, Judas en realidad había sido el mejor de los discípulos porque era el que, como Jesús moría, se sacaba la cárcel del cuerpo. Entonces todo esto lógicamente no coincide con lo que nosotros creemos. ¿Y en qué año se determina concretamente cuáles son los libros que conforman la Biblia? Bueno, cuando se determina, digamos, excluyendo, en realidad, fíjate vos, es en el 1400 y pico, bastante tardío, que es cuando la iglesia reformada por Lutero toman la lista de libros en el Antiguo Testamento que existía en Palestina. ¿Te acuerdas que hoy decíamos existía en Palestina, donde hoy es Israel, existía una lista de libros, y en la versión griega existía otra lista más grande? Bueno, ahí cuando las iglesias que siguen a Lutero toman esa lista, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento define que nosotros optamos por la lista más larga, por decirlo de una manera. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no hay... O sea que de alguna manera es la Iglesia la que determina qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. La Iglesia lo que determina es qué libros contienen la palabra de Dios y pueden contener la regla de fe para que nosotros vivamos. Dios, por eso mismo, nosotros no somos fundamentalistas, o sea, nosotros decimos en la Biblia está la palabra de Dios, pero no decimos, por eso, de que la escritura es una escritura, un dictado al oído, sino que Dios se vale de esto para hablarnos a nuestra vida. Por eso no hay que tomarlo de manera literal. Sí, de manera literal hay una distinción, una cosa es literal, otra cosa es literalista. Literalista es decir, esto está, por ejemplo, si tu mano peca, córtatela. Andaríamos mucho manco. Fíjense en eso, creo que la forma más rigorista de leer el Corán, muchas veces, al que roba en un país... se le corta la mano. Se le corta la mano, por ejemplo. Una lectura fundamentalista. Bueno, tenemos muchas Biblias sobre la mesa. Propongo hacer una pausa comercial y cuando volvamos entonces vamos a ir viendo las distinciones entre las distintas Biblias, si todas son iguales, si todas contienen los mismos libros y si podemos leer todas las Biblias. La pausa comercial y ya volvemos en Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe hablando sobre la Biblia, compartiendo esta noche con el padre Marcelo Carraza, que es licenciado en Biblia, que nos ha traído además muchas Biblias, ¿no? De hecho, a veces también a la gente le pasa, ¿no? De que tiene Biblias en la casa, que le han regalado, que le ha regalado otra persona, y bueno, muchas veces sucede esto, ¿no? ¿Todas las Biblias son iguales o el texto varía, hay diferencias? Tenemos que partir del hecho de que la Biblia en su origen fue escrito sobre todo el Antiguo Testamento en hebreo, con algunas partecitas en arameo, y el Nuevo Testamento y alguna parte del Antiguo Testamento en griego. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos son traducciones. ¿Y las traducciones varían? Las traducciones varían por esta realidad. Sobre todo el idioma hebreo y arameo, un poco más que el griego, son idiomas muy pobres en su cantidad de palabras. Eso hace que las palabras sean muy ricas, porque una palabra puede significar muchas cosas. Un ejemplo, nosotros vamos a un diccionario en castellano y una palabra tal vez tenga 3 párrafos o 5 párrafos de cosas que puede significar. En cambio, tal vez vas a una palabra en hebreo y tenés 2 hojas, 3 de posibles significados. Son términos muy ricos. Por lo tanto, cuando se tiene que traducir algo del hebreo, por ejemplo, al castellano,
tenés muchas posibilidades de palabras para poder traducir. Ahora, ¿por qué en estas Biblias que has traído hay algunas que parecen mucho más grandes y otras que parecen más pequeñas, ¿no? Claro, bueno, depende también porque hay algunas también son solo Nuevo Testamento, otras son Biblias, ¿no? Depende también un poco de la traducción. Tenemos desde, por ejemplo, esta porque está en latín. Ajá. Es una Biblia antigua. Esto es una Biblia antigua, en realidad la traducción es de 1700 y pico, esto por supuesto una edición bastante más, un poco más moderna, de 1800 largo. Sin embargo, fíjense, ya tiene los restos del tiempo. Las primeras traducciones de la Biblia al latín las realizó San Jerónimo. Estamos hablando ya en alrededor, bueno, algunos dicen que habría una traducción previa, pero estamos hablando más o menos alrededor del 300-400 después de Cristo. Eso está en el latín. ¿Hay alguna Biblia acá que no sea católica, por ejemplo? A ver, hoy por hoy hay Biblias, o sea, hay Biblias que no son católicas, yo aquí no tengo ninguna, pero sí hay Biblias que se les llama más bien ecuménicas. En realidad parten de la traducción de la versión Reina Valera o de alguna otra versión propia de las iglesias que siguen a Lutero y que son, digamos, aceptadas por la Iglesia Católica. Hace un ratito decíamos que ellos tenían una lista de libros un poco más corta del Antiguo Testamento, pero justamente para que sean ecuménicas, estas Biblias traen lo que se llaman deuterocanónicos, que serían los libros que tenemos los católicos en el Antiguo Testamento. Entonces pueden servir justamente para ambos. Mucha gente de hecho, esta por ejemplo, es una, ¿no? La Biblia de estudio de Dios habla hoy, por ejemplo. Mucha gente que muchas veces les pasa que, bueno, tal vez le regalan una Biblia y no sabe si leerla, si no leerla, si es una Biblia, podríamos decir, católica, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para distinguir esto? Mira, no es tan fácil porque tendrías que tener la Biblia... ¿Pero cualquiera puede leer cualquier texto de la Biblia? Yo creo que, bueno, a ver, las Biblias católicas tienen en la primera página, primera, segunda página, vos te vas a encontrar con lo que se llama un nihil obstat, o sea, nada obsta, lo digo en el idioma que está en latín porque normalmente está escrito de esa manera. Es decir, nada obsta a la fe, nada está contrario, nada va a ser un obstáculo para la fe. Un texto que autoriza, que autorizado por la Iglesia Católica. Entonces, si vos encontrás se escribe nihil con una H entre medio, obstat, entonces vos te podés ir tranquilo, ya está firmado normalmente por Monseñor tanto. Entonces, en ese sentido, no tenés problema. Estas que normalmente llamamos ecuménicas, normalmente las hacen, acá parece medio chivo, pero bueno, no tengo nada que ver con las Sociedades Bíblicas Unidas, pero Sociedades Bíblicas Unidas que en la Argentina, esta sociedad normalmente está liderada por gente de iglesias, como normalmente llamamos protestantes. Sociedades Bíblicas Unidas normalmente sacan ya Biblias ecuménicas. Claro. Y de hecho muchas hasta traen, no esto de nada obsta a la fe, pero sí por ahí una carta de un obispo que dice, bueno, también puede ser usada por los católicos o algo por el estilo. Así que si es Sociedades Bíblicas Unidas y es media moderna, también podríamos tener cierta seguridad. Claro. ¿Y se siguen haciendo nuevas traducciones? ¿Se sigue traduciendo la Biblia o se utilizan traducciones antiguas? De hecho, esto que está aquí es un... en realidad esto está de contrabando, podríamos decir, porque en realidad todavía no salió a la venta. Ni en realidad esto es una edición que se hizo y se le mandó a gente para que revisaran y vieran y dieran algunos aspectos sobre la edición, sobre si está fácil de leer, las notas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en realidad son los evangelios, nada más, pero es de una Biblia que se llama Vía, Biblia de la Iglesia en América, que en realidad está pensada, primero de todo, para los hispanos de Estados Unidos. Pero también que muy posiblemente va a también desarrollarse para toda América Latina. Hay muchos biblistas de Sudamérica, la mayoría son biblistas de Sudamérica que están haciendo las traducciones y muchos son de
de nuestro país, de Argentina también, así que en este sentido, por ejemplo, esto se está realizando. Digamos. Está Como en esto, puede haber corrección, otras, podríamos decir. Exacto. De hecho, la Biblia de estudio nuestro, que es la Biblia de Jerusalén, en realidad en francés, digamos, sería la traducción original, después está traducida al castellano. Esta Biblia, cuando comenzó, la idea era hacer tomos por cada libro de la Biblia, con comentarios, etcétera, etcétera. Después se redujo esto para tenerlo en un solo libro, y ahora se está nuevamente haciendo en tomos, con comentarios, con algunos biblistas que van realizando notas para explicar, digamos, lo que aparece en cada libro, digamos, ¿no? Bien. Muy bien, vamos a ir a una nueva pausa comercial y cuando vengamos en el último bloque de nuestro programa vamos a ver qué es lo más importante que tenemos que encontrar en la Biblia. Seguimos en Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe hablando sobre la Biblia y ya en el último bloque, Padre Marcelo Carraza, queríamos preguntarte si alguien tuviera que comprar una Biblia o tuviera interés en comenzar a leer la Biblia, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es la mejor Biblia, cuál es la mejor traducción para comenzar a hacerlo sin que esto vaya en desmedro también de las otras traducciones, ¿no? En realidad, más que hablar de mejores traducciones, las traducciones tienen como un criterio. Como hoy decíamos, como existen la posibilidad de muchos términos en castellano que puedan traducir un término de los idiomas originales, entonces uno puede tomar determinados criterios. Por ejemplo, por decirte, lo que decíamos hoy de la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, tiene el criterio de estudio. Lo mismo esta que es la ecuménica, ¿no? Dios habla hoy de estudio. Son Biblias que están pensadas en la traducción para que quien se dedica a estudiar, quien quiere profundizar de otra manera los textos bíblicos, puedan encontrar una traducción más pensada desde allí. Esta, que es una de las más conocidas por nosotros, el Libro del Pueblo de Dios, normalmente, que es argentina, además esto es una traducción argentina, o sea, es uno de los pocos países que tiene una traducción de la Biblia en lenguaje propio. En lenguaje propio, ¿no? Esta traducción, por ejemplo, para nosotros sirve mucho en lo pastoral. Porque es nuestro acceso. lenguaje. Claro. Además está pensado desde un criterio catequístico, es decir, para justamente las personas que quieren ir creciendo en el conocimiento de la fe. Sí. Por ejemplo, esta otra, que es ecuménica también, que se llama Traducción en lenguaje actual, está pensada para las personas que tal vez no tienen nada de idea de la fe y de la religión. Entonces por ahí muchos términos que a veces aparecen en nuestras Biblias que no son tan entendibles, le hacen un giro lingüístico como para que se sientan más entendibles. A veces tiene el problema de que perdemos algunos términos que indican propios de nuestra fe, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando este programa, si tuviéramos que decir, bueno, la Biblia, ¿no es cierto?, al acceder a la Biblia, ¿qué es lo más importante que nos encontramos en la Biblia? La Biblia es el instrumento por el cual Dios se vale para hablarnos a todos nosotros. Es un instrumento en el cual lo importante es encontrarnos con el Señor, encontrarnos con Dios. Si nos quedáramos solamente en el libro, perderíamos la dimensión de que lo importante es el encuentro con Dios. Dios es alguien vivo, no está puesto en un libro. Entonces, para nosotros esa lectura cotidiana de la palabra de la Biblia nos permite justamente encontrarnos con la palabra de Dios, un Dios que se dirige a nosotros. Dios no hizo escribir la Biblia para que nosotros supiéramos qué pasó, qué fue, qué se hizo, sino para que eso tomara en cierta manera, podríamos decir, vida y nos hable a nosotros y a las experiencias de nuestra vida, ¿no? Vamos a comprometerte entonces para un próximo programa para ver entonces cómo hay que leer la Biblia.
¿Puede ser? Muchas gracias. Bien. Vamos con estas palabras del Papa Francisco, hablando precisamente sobre qué nos encontramos en la Biblia, ¿no? Y también, como hacemos en nuestro programa, al final un pequeño resumen de lo más importante que hemos hablado en este programa del día de hoy, en el que hemos querido abordar sobre todo el tema de la Biblia, de este libro tan importante para nosotros. Les recuerdo que todos aquellos que quieran hacernos algún comentario, alguna pregunta, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, cuestiondefetv@gmail.com, y de esta manera también en los próximos programas iremos comentando lo que nos han ido escribiendo y también si hay alguna pregunta en concreta ir pudiéndola abordar en los próximos programas. Muchas gracias por acompañarnos y el próximo programa entonces vamos a seguir profundizando sobre la Biblia, hablando sobre todo de esto, ¿no? De cómo leerla, cómo rezar con la Biblia, cómo hacer de que Dios nos hable a través de la Biblia. Muchas gracias. È per questo che la nostra fede non ha al centro soltanto un libro, ma una storia di salvezza e soprattutto una persona, Gesù Cristo, parola di Dio fatta carne. La vita e la missione della Chiesa si fondano sulla parola di Dio, la quale è anima della teologia e insieme ispiratrice di tutta l'esistenza cristiana. L'interpretazione delle Sacre Scritture non può essere soltanto uno sforzo scientifico individuale, ma deve essere sempre confrontata, inserita e autenticata dalla tradizione vivente della Chiesa. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré si tú tienes palabras de vida. Dime a dónde iré o a quién iré. Dime a dónde iré sin ti. Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. ¿A dónde escaparé? Y dime a quién buscaré. Si tú tienes palabras de vida, y dime qué haré sin ti. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré si tú tienes palabras de vida, y dime a dónde iré o a quién iré. Dime a dónde iré sin ti. Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré.
dónde escaparé y dime a quién buscaré. Si tú tienes palabras de vida y dime qué haré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré y dime a dónde iré.